Y bueno, hoy cerramos una serie donde hemos estado viendo cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de los creyentes. Y el último mensaje que vamos a ver es: el Espíritu Santo nos llena de valentía. Mira, yo no sé, pero había una persona que decía lo siguiente. Esa persona decía lo siguiente: normalmente lo que más tememos revela dónde confiamos menos en Dios. Dice así: normalmente lo que más tememos revela dónde confiamos menos en Dios, o nos cuesta trabajo confiar en Dios. Ahora quiero que le preguntes a la persona que está a tu lado, dile: ¿a qué le tienes miedo? ¿O qué te da miedo? No, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay momentos, hay gente que dice: es que a mí me da miedo quedarme sin trabajo, porque si me quedo sin trabajo, ¿cómo le voy a hacer? Hay gente que le da miedo el cómo viven sus hijos. Dice: es que a mí me da miedo que mis hijos no sé qué andan haciendo, yo no estoy con ellos en todo lugar, yo no los estoy cuidando en todo momento, y temen por la vida de sus hijos. Vuelvo a repetirte lo que te dije al comienzo: normalmente donde tememos revela donde nos cuesta trabajo confiar en Dios. ¿Ok? Entonces ya otra vez, ahí piensa ahora tú, Señor, ¿dónde temo? ¿Dónde a veces? Yo les voy a platicar un ejemplo. Yo, uno de mis temores, por decirlo así, y yo digo, es quizás morir joven. Y yo me pongo a pensar a veces eso: oye, ¿y mis hijos cómo le van a hacer? De verdad, a veces ese es uno. Bueno, al menos yo soy humano, ¿va? Y siento temor. A lo mejor tú eres robot, eres algo, y a lo mejor a ti no te causa nada miedo. Hay gente que tiene miedo a una enfermedad. ¿Sí o no? Muchos dejaron de ir a cita médica por miedo de que un día les mandaran a hacer exámenes y que creen que salieran. Que salieran. Un ejemplo, miren, yo normalmente soy una persona que suelo donar sangre. Y cada vez que voy a donar sangre, yo llevo ese poquito de miedo, porque la única manera que no puedas donar sangre es porque ya no hay algo bien en ti. No meramente grave, acá hay que aclararlo, ¿no? Entonces siempre que voy digo: ay, ahorita si me ponchan es porque salí mal en algo. Y siempre, ¿por qué? Porque el examen, entonces hay temor. Otra vez, el Espíritu Santo ahora nos va a dar valentía. El último pasaje, el último tema que quiero compartirte es este: el Espíritu Santo nos va a llenar de valentía. Miren, el temor y la inseguridad son parte de la experiencia humana. Es decir, si tú te encuentras a alguien que te diga: yo no le tengo miedo a nada, probablemente le tenga miedo a muchas cosas. ¿Por qué? Porque la inseguridad y el temor son parte de la vida. ¿Sí o no? Cuando uno entra en una calle toda oscura y así como que uno va a ir a hacer unas cosas. Miren, un ejemplo, yo por seguridad, no por miedo, pero a veces salgo en la noche, no me acuerdo, el sábado, que el viernes salí en la noche y de mi cartera saqué todo y solamente dejé como 70 pesos. Y dentro de mí, bueno, no tengo miedo, pero sé que me puede pasar algo. Pero entonces miren, la inseguridad, el temor van a ser parte de nuestra vida. A lo mejor cuando éramos pequeños teníamos miedo a ir al kinder. Cuando fuimos creciendo quizás teníamos temor al matrimonio, temor a tener hijos por el saber que no iba a pasar. Es decir, las escalas de miedo o inseguridad solamente van cambiando, pero en sí nos van a acompañar toda nuestra vida. Así que si tú llegas a tener miedo en algo, no te sientas avergonzado, no te sientas débil, no te sientas que eres menos cristiano que otros. No, son emociones, son cosas que vamos a vivir mientras estemos vivos. Pero el Espíritu Santo nos capacita para que podamos superar esos temores que tenemos. Vamos a ver el libro de los Hechos, vamos a estar leyendo la historia. Y dice, miren, número 1, el Espíritu Santo nos va a dar valentía para proclamar el Evangelio. Y aquí voy a ir bajándolo con cosas prácticas, porque si no, sí o no, hay muchas cosas que quisiéramos decir, pero por miedo no las decimos. Uno dice: es que si se enojan conmigo, es que si ya no me van a hablar, y es que si mi hijo o mi matrimonio cambia, ya no va a ser igual después de esto. Entonces miren, el Espíritu Santo, por principio de cuentas, nos va a dar valentía para proclamar el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas,
nos da la audacia para compartir el mensaje de salvación sin temor a la oposición o el rechazo. ¿Cuántos muchas veces tienen miedo a hablar precisamente por decir, es que no sé qué va a pasar? Y a veces nos guardamos, nos hablamos, nos cerramos ahora sí la boca solos por miedo al que dirán. En este caso, predicar el evangelio. Muchas veces no predicamos el evangelio por miedo al que va a decir la gente. Es que cómo se van a enterar en mi trabajo que soy cristiano. Ese cómo se va a enterar mi familia que soy cristiano. Ese cómo se va a enterar mis vecinos que soy cristiano. Muchas veces tenemos temor. Y miren, Hechos 4:31 dice lo siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y a lo último de la tierra. Miren, por principio de cuentas, la primer valentía que nos va a dar el Espíritu Santo es para poder hablarles a otros acerca de Jesús, es para poder llevarle a otros el mensaje. Y miren, y te quiero poner un ejemplo. El ejemplo es Pedro. El apóstol Pedro era un seguidor de Jesús. Miren, era de los 12 seguidores de Jesús. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué esperarías de un amigo íntimo tuyo? ¿Que te apoyara en qué? ¿En las buenas y en las malas? Pero ojo, no cualquier amigo. Amigo íntimo, que tú dices, yo sé que este va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Bueno, Pedro era uno de esos amigos de Jesús. Pero ¿qué crees que terminó haciendo? Lo terminó negando. Y ojo acá, por miedo. ¿Por qué negaba a Jesús? Por miedo. Te voy a poner ejemplos como a mí cuando me preguntan, oiga, ¿y usted de qué trabaja? Ya los primeros días que empecé a ser pastor, así como que, ¿y qué digo? No, pues, es esto. Pedro se atrevió a negar a Jesús porque tenía miedo. Muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a hablar lo que tenemos para expresar porque tenemos miedo. Pero ¿qué crees? Eso fue antes del Espíritu Santo. Dice la Biblia que después vino el Espíritu Santo, y el primero en predicar públicamente de Jesús. Vean esto es increíble, porque Pedro lo había negado. Pero ahora con el Espíritu Santo, Pedro anunciaba a gran voz lo que Jesús había hecho en su vida. Miren, por principio de cuentas quiero decirte esto: el Espíritu Santo te va a dar valentía para poder hablarle a otros acerca de Jesús. Eso es la primer fuerza y valentía que nos va a dar. Ojo acá, valentía no es sinónimo de ser groseros, no es sinónimo de gritar, no es sinónimo de creernos mejor que nadie. No, valentía es decir, la capacidad de poder hablar sin miedo y sin temor a lo que pueda pasar. En este caso estamos siendo específicos: hablar y predicar el evangelio. Entonces el Espíritu Santo te dará valentía para proclamar el evangelio. Número 2, el Espíritu Santo nos fortalecerá en la persecución. ¿Qué es la persecución? Miren, la persecución es algo que te quiere alcanzar para hacerte daño. El Espíritu Santo nos va a fortalecer cuando sintamos persecución en nuestra vida. Miren, frente al rechazo o las amenazas por predicar el evangelio, el Espíritu Santo siempre nos capacita para mantenernos firmes, confiando en la protección y en la soberanía de Dios. Y aquí quiero hacer una pausa. Si tú estás aquí y te invitó a alguien, tienes un amigo o tienes una amiga valiente. Y te voy a decir por qué. Porque a una fiesta cualquiera te invita, ¿sí o no? A comer cualquiera te invita. Bueno, también ya, pero cualquiera te puede invitar. Pero a la iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó algo? Normalmente, siendo realistas, cuando te invitan a la iglesia, o es boda, quinceñera, o ya aún más fuerte, o falleció alguien. Esa es la realidad, ¿sí o no? Cuando uno no está habituado a ir a la iglesia, dice, no, pues yo voy a la iglesia, pues al menos que haya pasado algo, que vaya a ser un evento muy especial. Por eso te digo, si tú tienes un amigo o una amiga que te invitó el día de hoy,
tienes un amigo valiente. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas tuvo la capacidad de invitarte. ¿A dónde? A la iglesia. Si tú y yo estamos aquí, quiero decirte algo, tú y yo estamos aquí porque hubo un hombre o una mujer que fue valiente. ¿Y qué crees que hizo? Nos invitó y nos predicó de la palabra del Señor Jesús y no tuvo miedo a que lo rechazáramos. Quiero preguntarles aquí, a ver, levanten la mano, ¿quiénes a la primera que los invitó a alguien a la iglesia fueron? Mira, ya fue la primera que los invitaron fue a la iglesia. Miren, la verdad que la mayoría costamos trabajo, y quiero decirte esto, esa persona que te invitó, ese hombre o esa mujer, fue valiente porque a lo mejor te aguantó tus malas caras, a lo mejor te aguantó el que fueras grosero. Ay, ¿cómo voy a ir a la iglesia contigo? Estás loco. Te aguantó. No tuvo miedo al rechazo o a la persecución que pudiese venir en contra de su vida. Estuvo dispuesta a hablarte y llevarte al lugar donde se predica el evangelio. Quiero decirte algo, esa es una persona valiente. Una persona valiente no es el que cree tener más fuerza, no es el que cree tener más control. Una persona valiente es aquella que está dispuesta a llevar a sus amigos al mejor lugar para ellos, y ese es Cristo. ¿Y dónde lo podemos ver? Por medio de la iglesia. Así que si tu amigo que te invitó está aquí, si tú todavía conoces a la persona que te invitó a la iglesia, un día dile: oye, gracias por ser valiente. Gracias por no tener miedo a la persecución que pudiese venir en contra de tu vida, porque a lo mejor cuando alguien te invitó corría el riesgo de que le dejaras de hablar. Ya se hizo cristiano, ya para qué le hablo. Ahora ya nada más va a la iglesia, ya para qué convivo con él o con ella. Corrió el riesgo y ¿sabes qué? No le importó, con tal de invitarte y traerte a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habrá momentos que vendrá rechazo, habrá momentos que vendrán amenazas en contra de nuestra vida por predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo nos capacita para mantenernos firmes, confiando en la protección y en la soberanía de Dios. Miren, a los que son de la iglesia, a ver cuántos son de la iglesia, levanten la mano los que ya son de la iglesia, los que son cristianos. Quiero decirte esto, miren, normalmente Dios, yo creo que Dios nos cuida en todo tiempo y a todos. Eso estoy convencido. Pero también estoy convencido que Dios tiene un compromiso especial con aquellos que se deciden a predicar el evangelio, porque no es lo mismo decir: Señor, voy a salir a las 3 de la mañana a comerme unos tacos, cuídame y guárdame. Quiero decirte algo, Él te va a cuidar. Pero cuando tú eres una persona que está comprometida o que de alguna u otra manera su vida se pone en riesgo por predicar el evangelio, quiero decirte algo, el Espíritu Santo te va a cuidar en todo momento. Y quiero poner un ejemplo: Daniel y sus amigos. Cuando ellos decidieron honrar a Dios, su vida se puso en peligro. Y dice que Dios los guardó de los leones. Dios los guardó en un horno de fuego, porque decidieron hacer la voluntad de Él antes que hacer la voluntad de los hombres. Entonces, cuando tú eres una persona que tiene un compromiso por llevar el mensaje, que eres una persona que está dispuesta a hacer todo lo posible para que la gente conozca de Él, el Espíritu Santo te cuidará, te guardará, te guiará de toda persecución que pueda venir en contra de tu vida. Hechos 4:19 dice al 20: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces vean esto, es preferible por predicar el evangelio desobedecer a los hombres. Pero aquí quiero hacer una pausa bien grande, porque a veces uno dice que uno se pone medio rebelde y dice: es que es preferible obedecer a Dios. Sí, pero hay un contexto, la predicación del evangelio. Si es por predicar el evangelio, Pedro dice: es preferible que no nos callemos, que no dejemos de hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto. O sea, ¿qué andaban haciendo? Estaban haciendo una tarea específica y el Espíritu Santo estaba ahí con ellos. Miren, es como una palmera. El Espíritu Santo será aquello que nos haga estar firmes en medio de las tormentas.
A ver, ¿cuántos siguen teniendo tormentas? Y no de lluvia, porque aquí se ponen feas. Aquí sí se ponen medias feas. ¿Cuántos siguen teniendo tormentas ahí en su casa de repente que dicen, oye, ¿a qué hora llegó el huracán que ni cuenta me di, no? Hay cuestiones difíciles. ¿Y qué es lo que nos ayudará a mantenernos firmes en esos momentos? El Espíritu Santo. Es como la palmera cuando llega el huracán a la costa. Las casas se podrán caer. Los muelles podrán sufrir daños. Pero si tú has visto documentales o en su caso te ha tocado estar en costa cuando un huracán pega, ¿qué hacen con las palmeras? Se doblan. Y aquí quiero decirte algo. ¿Sí o no cuando algo te dobla duele? Va a haber persecuciones. Va a haber momentos difíciles en nuestra vida. Dios no está diciendo, por estar conmigo no van a vivir cosas que van a querer dañarlos. Las van a vivir. Va a haber momentos de dolor, va a haber momentos de incertidumbre. Pero si mi Espíritu Santo está en ustedes, ustedes se volverán como una palmera, que podrán venir las tormentas y se nos vamos a mover. Y nos vamos a doblar y se nos van a caer los cocos. Pero ¿qué crees? Seguiremos firmes. Y yo te quiero decir esto, muchos de los que tú ves aquí, probablemente estamos aquí no por nuestra fuerza, porque si fuera por nuestra fuerza, probablemente es para que estuviéramos en otro lado, pero hemos decidido estar aquí no porque no hayan caído tormentas, no porque no hayan caído lluvias, no porque nos hayamos quedado sin cocos, estamos aquí porque el Espíritu Santo es el que nos ha fortalecido en medio de las tormentas. Así que dile al de tu lado, dile, el Espíritu Santo te va a fortalecer en medio de las tormentas. Quiero decirte algo de las tormentas también. No era el tema, pero te lo comparto. La temporada de huracanes, digan conmigo, es temporal. ¿Sí o no? Cuando llega un problema a nuestra vida, creemos que ese problema es eterno, ¿sí o no? Uno dice, es que siento que no se acaba, es que siento que va a durar para siempre. Todas las tormentas son temporales. Así que si tú hoy en día estás en medio de una tormenta, si tú hoy en día estás empezando a pasar por una situación difícil, quiero decirte algo, mantente firme en Dios. Dios ha enviado a su Espíritu para fortalecerte en estos tiempos, para que podamos mantenernos y estar firmes después de la tormenta. La tormenta pasará. El día volverá a ser otro nuevo día. Así que aguantemos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Número 3, el Espíritu Santo nos da la valentía para enfrentar desafíos personales. Entonces, miren, habrá desafíos por predicar el Evangelio. Habrá gente que se levantará en contra de nosotros por querer hablar la palabra de Dios. Habrá gente que querrá hacernos daño. Les cuento esto rápidamente. Un día iba en la Ciudad de México y se me para una persona enfrente. Así, pero frente, pero con una actitud fea y hasta cierto punto diabólica, no sé si es el término correcto. Se me para y se me pone aquí así enfrente. Y yo dentro de mí dije, me das uno y te regresó el otro, ¿no? Y se me queda y empieza a braviar. Y yo así, miren. Pues con miedo, pues dije, me pega, pues sí me va a sentar, ¿no? Pero es cuando yo entendí esto. Cuando Dios te quiere llevar a lugares, o cuando Dios va a empezar a ver desafíos espirituales por llevar el Evangelio, pero, ¿qué crees? También aparecerán desafíos personales. ¿Qué quiere decir personales? Que van a ser más de tu casa. Porque aquí puedes venir a la iglesia y ya te peleaste con fulano, ya te hiciste caras con perengano, pero muchas veces los desafíos que más duelen son los de la casa, ¿sí o no? Si uno dice, a mí que me diga cualquier cosa, pero que me lo diga mi mamá, que me lo diga mi papá, que me lo digan mis hijos, que me lo digan mis hermanos, ahí la cosa ya se pone más difícil. Cuestiones internas, es decir, personales, de salud tuyas personales, en tu economía personal. Y quiero decirte esto, miren, el Espíritu Santo no solo nos capacita para los desafíos externos que traerá la vida, sino también para vencer los temores internos que tenemos. Otra vez te vuelvo a repetir lo que te dije al principio. Donde normalmente tenemos más miedo, revela donde menos confiamos en Dios. Habrá temores que vamos a tener personalmente. Y vuelvo y te digo esto, miren,
La iglesia hace muchos años creció en una línea donde tú no tenías que tener temor porque Dios está contigo. Oh, tú eres el poderoso, tú eres Dios, Dios te empoderó, Dios puso. Y así era la iglesia. Cuando en la realidad es que había luchas personales. Cuando en la realidad había cosas que nos atemorizaban. Cuando en la realidad había cosas que nos hacían daño. Pero como crecimos en un ambiente donde tú ibas a un lugar y era, no, yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria en la iglesia porque llegando a la casa llore y llore. ¿Sí o no? Porque se nos enseñó muchas veces de esa manera. Pero ahora, y te quiero poner el ejemplo, uno de los que también tuvo miedo fue Pedro. Dice que Jesús le dice, camina sobre el agua. Y dice que ahí iba Pedro y dio un paso. Miren, con el uno que dio ya nos ganó a todos. A ver quién ha caminado por el agua. ¿Sí o no? Porque a veces nos podemos hablar de Pedro. Ay, Pedro, hombre de poca fe. Bueno, pero dio un paso sobre el agua. Ya nos ganó a todos. Y dice que tuvo temor. Y ojo acá, ojo, tenía de frente a Jesús. No es justificante para nosotros, pero podríamos decir, pues si Pedro que lo tenía de frente y lo estaba viendo parado, imagínense cuánto yo. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Miren, había un temor personal de Pedro. Jesús lo reprendió, claro que lo reprendió, claro que lo regañó, pero al final extendió la mano. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿qué temores personales tienes? Porque el Espíritu Santo te va a dar la mano. El Espíritu Santo te va a dar. ¿Y sabes por qué muchas veces Dios no ha externado su mano hacia nosotros por medio de su Espíritu? Porque muchas veces hemos querido aparentar que no hay temor en nosotros. Muchas veces hemos querido aparentar que para nosotros todo está bien. Cuando en el fondo de nuestro corazón hay áreas en las que tenemos miedo. Y quiero decirte esto, no son para exhibirte, o Dios no las quiere sacar para exhibirnos, sino las quiere sacar para Él darnos la mano y ayudarnos a salir, así como ayudó a salirse a Pedro. Segunda de Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy de la mano de Dios decide enfrentar tus miedos personales y llevarlos a Él en oración, pidiendo al Espíritu Santo que te llene de su valentía. A ver, ¿cuántos tienen miedo? ¿Cuántos hay cosas que le dan miedo? Dile al Espíritu Santo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame en este temor que tengo. Número 4, el Espíritu Santo nos capacita para poder obedecer a Dios a pesar del riesgo. Porque miren, uno puede obedecer mientras todo está bien, pero cuando las cosas se pongan difíciles o cuando hay una consecuencia que no va a ser tan buena, ¿qué vas a decidir hacer? Imagínate el día de mañana que Dios te diga renuncia a tu trabajo y va a predicar el evangelio. No, pues ¿qué pasó, Señor? Yo puedo seguir sirviendo a la iglesia, yo puedo seguir, pero es más, Señor, yo no necesito dejar mi trabajo para predicar el evangelio. El Espíritu Santo es el que nos va a dar la capacidad para tomar y obedecerle aún a pesar del riesgo. Te decía el ejemplo de Daniel. Les dijeron, tienen que todos postrarse. Todos se tenían que hincar ante un rey que no era Dios. Y dice que Daniel y sus amigos no lo hicieron. Y ahí mandaron la primera alerta y la dio el rey. Y esto, miren, yo no sé si ustedes lo han leído, pero dice la Biblia que el rey era amigo de Daniel. O sea, eran compas. Y dice que el rey manda y dice, quien no quiera someterse a lo que yo estoy diciendo, mátenlo. Y dice que cuando él se entera que Daniel era uno de los que no quiso obedecer, dice que su corazón se puso triste. Pero los reyes tienen palabra y lo que dicen lo tienen que cumplir. Y le dolió el corazón. Y dice que tuvieron que mandar a su amigo y a sus amigos primero al horno de fuego. Y dicen que inclusive la gente que prendió ese horno, lo pueden leer en Daniel,
dice que la gente que prendió el horno sentía las llamaradas. O sea, la gente que no estaba adentro, y ellos estaban adentro, y dice que observaban y que había una cuarta persona con ellos tres. Había alguien que los estaba cuidando en ese lugar, sin importar el riesgo. Habrá cosas que Dios te pedirá que quizás van a tener un poco de riesgo. Pero si son cosas que Dios te está pidiendo a ti que hagas, asume el riesgo y Él te va a cuidar aún en medio del peligro. Y miren, estas ya son decisiones más difíciles. A menudo obedecer a Dios implica riesgos. Normalmente implica riesgos. Voy a poner un ejemplo: el riesgo de perdonar. Una persona que aprende a perdonar sabe que se puede enlistar a un estilo de vida donde todos lo quieran dañar, porque al fin, ¿qué crees que va a hacer? Ay, no, Él sí nos perdona, Él no es feo, Él no es rencoroso, ella no es rencorosa, ¿sí o no? Muchas veces el obedecer a Dios es asumir ¿qué? Los riesgos. Voy a poner un ejemplo que no pasa, quiero aclarar. Cuando uno ofrenda y diezma, ¿sí o no uno asume un riesgo? Humanamente, ¿sí o no uno asume un riesgo? Porque tu ingreso es un 100%, y si das el 10, ¿con cuánto te quedas? Humanamente quiero hablar. Dar tu diezmo, si tú diezmas, ¿sí o no es un riesgo? Humanamente, aclaro, porque realmente las personas que lo hacen, estoy seguro que nunca han experimentado que eso les ha quitado. Al contrario, yo creo que les ha sumado y les ha bendecido el Señor. Pero obedecer a Dios va a asumir un riesgo. Es como un día, yo se los cuento, no quiero que ofrenden ni nada de eso. Y ustedes saben que yo no soy mucho esa línea. Un día Dios me dice: ofrenda para las misiones. Y yo solamente traía unos $. Era todo el dinero que traía. Y empecé a sentir eso de Dios: ofrenda, 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 ofrenda. Y de esas de que te estás ahí como que, no, hombre, Señor. Y fui, pum. Y miren, y mucha de la gente que a mí me ha ayudado es gente que normalmente o trabaja en Estados Unidos o algo tiene que ver con Estados Unidos. Y yo me recuerdo mucho porque ese día la persona dijo: de acuerdo al tipo de semilla que siembres, es el tipo de semilla que vas a cosechar. Vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de esto, sino que estoy dándote el ejemplo del riesgo que esto puede implicar. Imagínate que tú tendrías que dar un pago de $1,000 y de repente decir: Señor, es que obedecerte en dar el diezmo, tengo que dar 900, me voy a quedar con 900, ¿de dónde voy a sacar los otros 100? ¿Sí o no es un riesgo? Pero quiero volver a decirte esto: las personas que lo han experimentado en carne propia que en lugar esto de restarles, suma. Y no solo suma, hasta multiplica. En una ocasión, yo vivía en San Francisco, Culhuacán, una ciudad, un pueblito que está dentro de la Ciudad de México, ahí en Tasqueña. Y yo iba a predicar y mi célula quedaba más o menos por Santa Fe, en unas barrancas que están ahí en Santa Fe. Yo me hacía como 2 horas para llegar a mi célula, 2 horas a 2 horas y media para llegar a mi célula. Y deja tú llegar, tenía que bajar unas escaleras que, Dios mío, y volver a subir. Y regresaba a mi casa como eso de 12:30 y 1 de la mañana. Y ahí donde vivíamos son callejones. Pues yo siempre así con miedo, pero pues dirían por ahí, una cosa es que tenga miedo y otra cosa es que me lo vean, ¿va? Y ahí pues ahí caminando ahí en los callejones. Y nada, pues yo llegué normal, entré al departamento al que vivíamos y todo. Al siguiente día uno de los vecinos que no era de la iglesia me dice: oye, ayer te iban a asaltar. Ah, ¿a poco sí? Sí, de hecho estábamos ahí cuando dijeron: oye, pues ahí está, túmbenlo. Pero yo les dije que eras amigo de mi papá. Y ya no te hicieron nada. A veces, vuelvo a lo mismo, no andaba de vago, había ido a atender una cuestión de la iglesia. Por eso te digo, a veces obedecer a Dios va a implicar riesgos. A veces obedecer a Dios va a traernos momentos donde a lo mejor nuestra vida personal se ponga en una situación contra la pared. Pero como decía la palabra hace rato que leíamos, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo mejor, Dios te va a cuidar aún en medio de esas
situaciones. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Te cuento el contexto. Estaban predicando el evangelio, fueron y les dijeron: oigan, les vamos a dar una opción, dejen de predicar el evangelio, porque si siguen de tercos los vamos a meter a la cárcel. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras seguido predicando el evangelio o hubieras dicho: no, yo a la cárcel ahorita estoy muy joven? Porque tú y yo lo leemos así bien normal, pero realmente el contexto era ese. Les fueron a dar un ultimátum: oye, miren, si siguen predicando, dejen de hacerlo, no pasa nada, solo dejen de hacerlo, pero si lo siguen haciendo, van a ir prisioneros. Y dice que Pedro dijo: es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y un día los apresan y los meten a la cárcel. Y dice que milagrosamente las cadenas los soltaron. Y dice que fue tan sorprendente que la iglesia en Hechos estaba orando por Pedro cuando de repente Pedro llegó. ¿Quién eres? Pues estamos orando para que Dios te liberara, y Pedro había llegado y ellos no creían que era Pedro el que había llegado. Pero ¿sabes quiénes lo van a experimentar? Los que al final del día asuman el riesgo de querer obedecer a Dios. Apenas nos pasó algo, no les voy a ser tan explícito. Estaba platicando con una hermana: pastor, tengo que ir a predicarle a una persona. Esta persona públicamente ahorita está metida en un problema. Y yo le dije: si van a hablar mal de usted o la van a asociar con esta persona, que sea porque le fue a predicar el evangelio. La Biblia dice que Dios nos va a defender y Él va a ser el que salga por nosotros ante estas situaciones. Así que si quieres ver la mano poderosa de Dios cuando tengas miedo o cuando haya cosas que te pongan en riesgo, decide obedecer a Dios y verás cómo Dios te va a cuidar aún en medio de eso. Pero número 5, miren, el Espíritu Santo nos da la valentía para interceder por otros. Así que vuelvo a decirte esto: si hoy te invitó a alguien, Dios le ha dado la valentía a esa persona, número 1, de quererte, y número 2, de orar siempre por ti. ¿Y por qué la valentía? Miren, hay que ser sinceros. Si a veces uno no ora ni por uno, es decir, no oramos ni por nosotros mismos, ahora imagínate orar por otros, ponerte a orar por las demás personas. Eso es algo que el Espíritu Santo lo pone. Es algo que el Espíritu Santo pone en la vida de las personas. Él nos va a dar ese deseo de querer estar clamando a Dios para que otros puedan conocerle. Por eso, si tú conoces a alguien, número 1, miren, si tú oras por otros, que Dios te bendiga, que Dios te muestre su gracia y te muestre su favor todos los días. Si tú conoces a alguien que ora por ti, sé agradecido con esa persona, porque no cualquiera tiene la capacidad de orar por otras personas. Aunque suene simple, son raros los que se tomen el tiempo para pedir, y los que lo hacen son personas que han recibido algo especial de parte del Espíritu Santo. Efesios 6, 18, 19 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vean esto: orando ¿en qué? En todo tiempo. En todo tiempo, en súplica del Espíritu. ¿Saben quién pone eso? Lo pone el Espíritu Santo en la vida de las personas. Y dice, ya que el apóstol dice: oye, pero también oren por mí. O sea, yo oro por ustedes, pero también oren por mí. Ayer en la oración les damos: vamos a orar por los pastores. Siempre oramos por los pastores, pero ayer oré por mí. Está la hermana, pregúntale, ayer me puso a orar por mí. Dije: sí, Señor, siempre oro por los demás pastores, que los bendigas, pero ayer oré por mí. Y ahí nos tomamos un tiempo para orar por mí específicamente, cuestiones personales específicamente. El apóstol Pablo dice: oye, que yo oro por otros, pero también oren por mí. Y dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que miren, ¿cuántos quieren que su familia conozca a Jesús? Aquí está la estrategia. Dile al Espíritu Santo que te ayude a orar por ellos. ¿Que te ayude qué? A orar por ellos. Esto es como el que siembra. Cuando tú y yo oramos, estamos preparando la tierra. ¿Qué hacemos? Preparamos la tierra.
empieza a preparar la tierra. Ora por tus hijos, ora por tus hermanos, ora por tus padres, ora por tus tíos, ora por tus vecinos, ora por tus amigos. Es decir, prepara la tierra. Y dicho sea de paso, si tú llegaste el día de hoy aquí, es porque alguien ha estado orando durante 6 semanas para que tú pudieses llegar el día de hoy a escuchar el mensaje de salvación. La oración prepara la tierra. Y ya cuando nosotros, aquí dice, a fin de dar a conocer el mensaje, y después predícales. Porque muchas veces queremos dar la palabra sin haber preparado la tierra. Y cuando la tierra no está preparada, miren, tú avientas la semilla y se queda afuera. Pero cuando la tierra está preparada, tú avientas la semilla y ya nada más la tienes que hacer con el pie así, para que la semilla quede. Y aquí está la clave después, pero el que da el crecimiento es el Señor. Entonces miren, ora por las personas que amas. No te quiero decir ora por todo el mundo, no, porque a lo mejor es de lo que te dice ahorita, si a lo mejor te cuesta trabajo orar por ti, ora por las personas que amas. Ora por las personas que viven contigo. Ora por las personas con las que trabajas. Ora por las personas que viven a tu lado, a fin de que el día de mañana puedan conocer el Evangelio, puedan conocer la palabra de Dios. Y miren, dediquemos tiempo cada día para interceder por aquellos que enfrentan desafíos espirituales, sociales y personales, confiando en el poder del Espíritu Santo. La valentía que viene del Espíritu Santo no es natural, es sobrenatural. Él nos lleva de poder para proclamar a Cristo, enfrentar la oposición y obedecer a Dios, y nos lleva a orar fervientemente. No importa cuán grande sea el desafío, el Espíritu Santo nos capacita para vivir con audacia y confianza en su fuerza. Permite que el Espíritu Santo te transforme tus miedos en valentía y te lleve a vivir una vida que glorifique a Dios, enfrentando cada desafío con su poder. Otra vez vuelvo a preguntarte, ¿cuántos tienen miedo? ¿Cuántos tienen miedos? Ahí es donde el Espíritu Santo te quiere ayudar. Y quiero que nos pongamos de pie.